Nos visita Andrés Jale de Econoagro.com para hablar de los precios de la ganadería, de lo que estuvo pasando en el arranque del año y las perspectivas para esta segunda parte. ¿Cómo te va, Andrés? Buen Nicolás, día. ¿cómo andás? Bien, Andrés, bueno, los precios del ternero en los primeros meses del año, ¿fueron buenos? Sí, los precios del ternero fueron buenos, más considerando que hubo una sobreoferta respecto del año pasado, ¿no? Enero, febrero y marzo hubo más oferta que el año pasado, un 17, 12 y 31% más, y sí hubo una caída en abril. En abril fue el 18% menos respecto del año pasado, que es el pico generalmente. ¿De oferta o de precios? De oferta de terneros. Bien. Esto según datos de SENASA, de los movimientos de los movimientos de SENASA, sí. En función del relevamiento del SENASA. Sí. Sí. Es decir, si tomamos esos primeros 4 meses, hubo un aumento de 110.000 terneros, más o menos, lo que representa un 3.9% más de oferta. Pero en abril cae sustancialmente respecto del año pasado. Fue el mes de las lluvias, ¿no? Fue el mes de la lluvia. Y yo creo que ahí empieza un poco el lío, es decir, porque se achican los campos, el criador trata de liberarse de los terneros y el invernador no los precisa en ese momento porque también a él se le había complicado. Ahora, aún con una mayor oferta en el arranque del año, los precios en los primeros 5 o 6 meses del año, ¿cómo fueron respecto del año pasado? Mira, a ver, si uno analiza, porque siempre la relación el ternero depende un poco del valor del novillo. Los primeros 3 meses fueron buenos, después fue dentro el cuarto mes fue dentro de lo esperado y después cae respecto de lo esperado. Bien. Con respecto al novillo, ¿cuál es la relación del precio del ternero con el del novillo? En términos actuales, en términos históricos, teníamos preparado una placa, ¿no? Por el tema. Sí, en esa placa lo que se puede ver, y en realidad es que el valor del novillo es quien manda el valor del ternero, ¿no? Entonces, cada uno de esos puntos representa, desde el año 70 hasta el 2015, son 45 puntos, representa el valor del novillo y el valor del ternero. O sea, cuando el novillo llegó por lo que vimos en la pantalla, ¿no? Superó un 1,75 dólar, ¿no? Claro, dólares. El precio del ternero es 2,50. Es 2,50. Sí. Y cuando cae de manera más que proporcional, ¿no? Es decir, suponete, cuando tenés en 0,50, es 0,50, corresponde a 0,50, ¿no? Perfecto. Sí. Es decir, que crece de manera más que proporcional. Cuando el novillo aumenta su valor, el ternero lo hace de manera más que proporcional. O sea que cuando llega a los 2 dólares está arriba de los 2,50, es decir, tiene un 25% de incremento, o es un 25% superior al precio del novillo. Claro, ese es el problema por ahí de tomar el promedio, que siempre es 1,11, ¿no? Sí, entonces, y cuando baja el precio del novillo, la baja del ternero es mayor. Es mayor. Es decir, es más que proporcional todavía. Entonces, ¿Y eso a qué obedece? ¿Por qué es mayor? Eso obedece básicamente a un tema de demanda. Es decir, cuando el novillo vale mucho, el negocio es bueno y el invernador puede pagar ese plus. ¿Sí? Porque el costo del kilo producido es menor. Entonces gana mucha plata por cada uno de los kilos producidos. Entonces está dispuesto a pagar mucho. Sí. En ese momento el cuello de botella pasa a ser el ternero, el cuello de botella de la producción. Claro. Por eso es el insumo limitante y es quien más vale. Cuando el novillo no vale, el ternero no lo quiere nadie. Ahora, ¿qué se puede esperar en el segundo semestre, Andrés, de los precios de la hacienda, teniendo en cuenta que el consumo interno está muy castigado? Los consignatarios te dicen, bueno, no vemos una suba significativa del precio del novillo. Entonces, ¿el precio del ternero podría aumentar o no? Hay que tener en cuenta que no va a haber invernada tampoco, ¿no? O no en cantidad, por lo menos. Si el novillo mantuviera el mismo precio que tiene hoy, en términos reales, el ternero debería valer más. Sobre todo, ahí en la placa podemos ver, la curva azul representa el valor real de los terneros. Sí, en los primeros meses del año. Los primeros meses del año, claro. Y la colorada es el teórico, supuestamente. Sí. La curva roja indica lo que pasó en los últimos años con el precio con el precio del ternero en los últimos 45 años. En los últimos 45 años. Respecto del novillo. Bien, en el segundo semestre vemos una tendencia al alza. Claro, debería llegar en julio a cerca de los 40 pesos. O sea que de acuerdo a la tendencia histórica, en el segundo semestre, y teniendo en cuenta que va a haber un faltante de invernada, como suele suceder, el precio del ternero debería revalorizarse. Debería revalorizarse. Hay que tener en cuenta también que es un año particular, porque digamos, salimos de sistemas de producción muy dependientes del maíz,
el maíz pegó una levantada en su precio muy importante. De hecho, en los feedlots, te fijás, hubo un 8% menos de reposición que el año pasado, ¿no? Y de las cuales, de ese 8%, el 71% fueron hembras. O sea, de las 65.000 cabezas menos que entraron a feedlot, claro, el 71% fueron hembras, lo que está hablando de la retención, ¿no? Sí, claro, y seguramente habrán sido las hembras de mayor calidad, ¿no? Que se la que los criadores para reponer madres. ¿Vos lo ves al ternero subiendo en el segundo semestre como indica la tendencia histórica? La lógica indicaría que sí, por una serie de factores. Es decir, va a entrar la primavera, va a haber más pasto, digamos, la gran oferta de terneros ya salió. Ahora, eso va a depender mucho de qué es lo que suceda con el precio del novillo. Claro. Y eso va a depender otra vez de la macro. ¿Y qué va a pasar en la macro? No sé. Sí, es muy difícil adivinarlo, sí, pero el panorama a priori no es el más alentador, ¿no? Como para pensar que el consumo va a tener resto como para generar aumentos de precios en el gordo. No, y porque además tampoco la exportación está tirando. Claro. Entonces, es decir, hay un actor que está faltando ahí. Sí. Vamos a ver cómo va evolucionando eso, porque también el tipo de cambio está quedando como atrasado. Claro. La exportación con las condiciones actuales no tiene mucha salida. Bueno, hay que recuperar también todos los mercados. Digamos que con este tipo de cambios, si se empieza a atrasar, y bueno, va a estar más complicado, ¿no? Hay que recuperar todo eso que se perdió en estos últimos años y a un tipo de cambio que no es tan competitivo, con valores internos que son altos. ¿Coincidís en que el eslabón mejor parado de la cadena ganadera es la cría? Yo creo que para la invernada también, de hecho la invernada hoy se está llevando parte de la rentabilidad de la cría, porque lo que estamos viendo es que el ternero debería valer más en la placa que vimos anteriormente y sin embargo está valiendo menos, la misma que está ahora en pantalla. O sea, esa diferencia se la está llevando porque los esquemas de engorde eran muy dependientes del maíz. Y de hecho hay una mayor oferta, no solamente por mayor producción de terneros, sino porque muchos criadores se han liberado de sus terneros que el año pasado engordaban. Con un maíz tan barato, los mismos criadores eran quienes engordaban hoy su ternero. Hoy, como no pueden hacer eso, porque el maíz está muy caro, están liberando esos terneros al mercado. Y eso también ayuda a una merma en el precio de la invernada. Y si tuvieras que dar tu opinión sobre el futuro de la ganadería, ¿cómo lo ves durante este año, el año próximo? No te hablo de largo plazo, sino en lo concreto, en lo que nos toca vivir. Yo en este año, si no hay ningún descalabro en la macro, que esperemos que no, y aparentemente no, pero si todo sigue dentro de los parámetros normales, yo creo que va a ser un buen año. Ajá. Ahora, si no se toman medidas, si la exportación no se abre, si la macro sigue complicada para el año que viene, porque el año que viene va a haber más carne, va a haber más oferta, ¿no? Es decir, hoy la producción de carne, la oferta de carne es menor que la del año pasado, no quiere decir que la producción sea menor. Claro. Este año se está produciendo mucho, lo que pasa es que está quedando en el campo. Eso va a empezar a aparecer el año que viene seguramente, y a una mayor oferta y una demanda que no asimile, porque además las otras carnes están bien posicionadas. Sí. Entonces, eso puede golpear si no hay una ayuda de parte de la exportación, ¿no? Gracias, Andrés. No, Nicolás, por favor. Andrés Jale, consultor de Conoagro.com, analizando las perspectivas para los precios, sobre todo de la invernada. Hacemos la pausa, ya venimos.